aquí estoy como siempre con mucho gusto saludando a cada uno de ustedes. Tengo esta pequeña muestra para tejer un mantel, cortina, una cubrecama, cualquier proyecto que guste utilizar esta pequeña muestra se teje en una sola pieza y al final se le agrega la misma terminación que tenemos en esta parte. Si hace un mantel o una cortina, no va a tener que tejerle orilla. Aquí ya la tiene tejida al mismo tiempo. Usted la va a tejer a la medida que guste. Les doy todas las indicaciones para que haga el tejido del tamaño que guste y para el proyecto que necesite. Este tejido, a pesar de que se hizo por el lado revés y el lado derecho se estuvo tejiendo cada vuelta, tiene su lado derecho cuando se tejen las vueltas de punto alto. Ahí está definido con los grupos de punto alto. Voy a empezar el tejido con 123 cadenas. Cada motivo son 30 cadenas. A esta misma cantidad usted le agrega 30 cadenas. Vamos a tener 4 motivos solamente en esta muestra. Usted puede tejerlos y tomar la medida y ahí va a decidir cuántos más motivos necesita para agregarle de 30 en 30 para lo ancho que vaya a necesitar su tejido. Aquí tengo las 123 hasta este punto. Voy a tejer 3 para el punto alto de inicio. En la cuarta cadena tejo un punto alto. Y en cada espacio voy a tejer 2 puntos altos. Vamos a tener 10 puntos altos en total, tejiendo 2 puntos en cada espacio. Aquí tengo 5, 6. En el siguiente, 7, 8, y en el siguiente, 9 y 10. Voy a continuar. Paso 2 espacios de cadena y en la siguiente medio punto, 5 cadenas y paso 2 espacios de cadena. En el siguiente medio punto se van a formar 4 lazos de 5 cadenas, pasando 2 de base, 1, 2 y medio punto, 5 cadenas, se pasan 2 espacios, medio punto. Ahí tenemos 3 lacitos, 1, 2, 3, 4 y 5. Y paso igual 2 y medio punto. Voy a tejer este mismo grupo de 10 pasando 2 cadenas. En la siguiente 2 puntos altos en el mismo punto. Dos puntos altos. Aquí tenemos 4, 5, 6, 7,
8, 9 y 10. Ahí tenemos un motivo. 5 cadenas y 5 cadenas son 10 cadenas de base en estos dos espacios. Y aquí son 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17. Porque aquí se pasaron 2 cadenas abajo. 17 y 10 de estos dos son 27. Y 3 que tenemos aquí para terminar es 1, 2 y en la tercera cadena aquí está los 30 puntos que se necesitan para un motivo. Vamos a repetir este mismo motivo en esta parte que vamos a seguir. Este espacio nos va a quedar 2 grupos de 10 juntos. Aquí paso 1, 2 y empiezo. En el tercer punto, el grupo de 10. 2 puntos en cada cadena. Aquí está el grupo de 10. Voy a continuar para seguir los 4 lacitos que tenemos aquí. Paso 2 espacios, medio punto, las 5 cadenas, paso 2 puntos. Aquí tenemos 4 lacitos. Vamos a repetir este grupo pasando 2 espacios, es 1, 2. Aquí seguimos repitiendo los puntos, 2 en cada punto. Ok, aquí ya está otro motivo. Ahí lo tengo. Este es el primer motivo, el segundo. Y así empiezo el tercer motivo. Vamos a tener 4 motivos en la cadena de base y se termina la primera vuelta. Se terminó la primera vuelta. Aquí tengo un motivo, 2, 3 y el último 4 motivos. Voy a empezar la segunda vuelta. Voy a deslizar desde el primer punto alto. Es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Tejo 5 cadenas. En el siguiente lacito medio punto. Esta vuelta se van a tejer solamente lacitos de 5 cadenas. En cada lazo 1, 2, 3, 4, 5. Medio punto. Y aquí igual 1, 2, 3, 4, 5. Y en el tercer punto alto, el medio punto. Y se tejen 2, 3, 4 y 5. Y cuento en este tercer punto alto el medio punto. Ahí lo tenemos. Voy a continuar con los lacitos. 1, 2, 3, 4 y 5. Vamos a pasar 1, 2 y en el tercer punto alto ahí está 1, 2, 3, 4 y 5. Aquí voy a pasar 1, 2, 3, 4 en el siguiente medio punto.
Aquí tengo 5, medio punto, 5 cadenas, paso 2 en el tercer punto, medio punto, paso 2, 3, 4, 5 en el quinto, medio punto. Así vamos a repetir. Ahí lo tenemos. Aquí estamos en el mismo espacio. Vamos a tejer 1, 2, 3, 4, 5 y repetimos arriba del motivo. Perdón. Aquí vamos a repetir este mismo espacio que tenemos aquí en estos dos grupos, aquí. Y después tejemos este mismo grupo de lacitos y así terminamos la vuelta 2. Terminé la segunda vuelta. El último lacito se teje en el tercer punto alto, ahí el medio punto. Y aquí está terminada esta vuelta 2, que solamente se tejieron lacitos de cadena. Aquí voy a empezar después del medio punto. Tejo 3 cadenas para el primer punto alto, le doy vuelta y tejo 9 puntos altos. Vamos a contar la cadena como el primer punto alto. Son 2, 4, 6, 8, 9 y 10. En el siguiente lazo, medio punto, y vamos a continuar las 5 cadenas, el medio punto, 5 cadenas, hasta ahí vamos a tejer los lacitos, que son 2 de 5 cadenas. En este siguiente espacio tejo el grupo de 10. Este es el primer punto alto y 10. En el siguiente lacito, medio punto, ahí está el motivo. Aquí se teje 2 lacitos de 5 cadenas. Y enseguida el grupo de 10 en este siguiente lazo. Ahí lo voy a tejer. Aquí está el grupo de 10. Igual tejo 2 lacitos. Ahí están los 2 lazos. Y vamos a repetir este grupo en este siguiente espacio. Este es el primer motivo. Los grupos de 10 puntos altos hacia adentro. En el siguiente igual va hacia adentro. Esto aquí va abriendo. Este igual va hacia adentro. Donde tenemos más lacitos, ahí se van a ir cerrando con los grupos de 10. Así vamos a continuar. Vamos a tener 2 lacitos en medio de cada grupo de 10. Terminé la tercera vuelta. Este es el último grupo de 10. Aquí le muestro el resto. Los grupos quedan sueltos en cada lado. Eso es lo que va a ir formando la orilla. Ya no va a tener que tejerle absolutamente nada. Le doy vuelta y deslizo desde el primer punto alto. Son 2 puntos, 3, 4, 5, 6,
7 puntos. Enseguida voy a tejer los lacitos 2, 3, 4, 5. Esta vuelta es como la vuelta 2. Son lacitos que se van a tejer. Aquí cuento 1, 2 y en el tercer punto. Es la base de la siguiente vuelta. Es 1, 2 y en el tercer punto uno, 2 y 3. Ahorita le muestro. Este es un motivo. Este es el siguiente, que se va a repetir de la misma forma que este anterior, con los lacitos de cadena. Aquí tenemos arriba del grupo un lacito. Esta es la vuelta 4. Está terminada la vuelta 4. Aquí tenemos los lacitos. Empiezo las 5 con 3 cadenas para el primer punto alto y tejo 9 puntos altos para tener el mismo grupo de 10 puntos. Aquí está el grupo de 10, el medio punto, y aquí voy a continuar el siguiente grupo de 10. Aquí tengo el siguiente grupo de 10, medio punto. Ahí está. Voy a continuar para tejer los lacitos de cadena. Aquí tengo 1, 2, 3 y 4. Este es un motivo. Ya se cerró ahí. Aquí tenemos los 4 lacitos. De aquí vamos a continuar en este espacio. Se va a cerrar así como tenemos este lado, este primer motivo. En este siguiente espacio se tejen los 10 puntos altos. Aquí tengo el siguiente grupo. Es este primer grupo que se tejió. Vamos a seguir en este. El medio punto. Y en el siguiente los 10 puntos altos. Aquí está el grupo de 10. Se cerró igual que este motivo. Ahí está. Aquí vamos a continuar para tejer, empezando en este espacio, los lacitos y los 2 grupos de 10. Estamos en la vuelta 5. Aquí está la vuelta 5 terminada. Voy a empezar la vuelta 6 con 5 cadenas. Le doy vuelta. Aquí se está repitiendo la vuelta 2, que son lacitos solamente. Aquí en esta parte, en el tercer punto, cuento del último hacia la parte de atrás, se me hace más fácil. Cinco, son 3. 3 puntos,
Se vienen pasando aquí 4 puntos. Así vamos a continuar. En cada espacio, las 5 cadenas y el medio punto. Y arriba de cada grupo tejemos el lazo de 5 cadenas. Esta es la vuelta 6, repitiendo la vuelta 2. Aquí voy a terminar la vuelta 6. Tengo este lacito, el que va en medio de cada grupo. 1, 2, 3, 4 y 5. En el punto alto, el medio punto, y ahí está terminada la vuelta 6. Empiezo la vuelta 7 con 3 cadenas para el primer punto alto. Tejo 9 puntos altos. Aquí tengo los 10 puntos altos. Medio punto en el siguiente lazo. Y en el siguiente, el grupo de 10. Aquí tengo los dos grupos de 10, el medio punto, y vamos a seguir 4 lazos de 5 cadenas. Tengo 3 lacitos, 4, y aquí arriba de este mismo grupo de 10 se tejen los 10 puntos altos. El medio punto, el siguiente grupo de 10 arriba del que ya está tejido, así vamos a continuar en la vuelta 7. Ahí está la vuelta 7 terminada. Aquí están los 4 lacitos de 5 cadenas, los 2 grupos. Esta vuelta que se terminó es la misma que tenemos aquí. Son 2 grupos en este espacio juntos y aquí también igual. Vamos a empezar a repetir en esta forma la siguiente vuelta, que es la 8. Voy a tejer las 5 cadenas, le doy vuelta, medio punto, paso 2 puntos altos, 5 cadenas, lo mismo, el lacito arriba del grupo de 10, las 5 cadenas, y así seguimos. Se va repitiendo los mismos puntos. Aquí está. Es lo único que está cambiando es el inicio de cada vuelta, porque va a ir tomando la forma de la orilla hacia afuera, así como se estuvo disminuyendo, aquí va a ir hacia afuera. Así vamos a continuar tejiendo los lacitos, que es lo mismo que estamos repitiendo de la vuelta 2. Esta es la vuelta 8. Termino la vuelta 8. Aquí tengo los últimos lacitos. Se teje 1, 2, 3, 4 y 5. En el último espacio de cadena, ahí está el medio punto y está terminada la vuelta 8. Empiezo la vuelta 9 con 3 cadenas para el primer punto alto. Le doy vuelta y en este lazo tejo los 10 puntos altos. Aquí está el grupo de 10 de la vuelta 9, el medio punto, ahí lo tengo. Se va a continuar tejiendo en el siguiente lacito y se teje
1, 2, 3, 4, 5. Se tejen 2 lacitos de 5 cadenas. En este espacio se teje el grupo de 10. Aquí está el grupo de 10 y vamos a seguir en este siguiente punto, el medio punto, las 5 cadenas, 5 cadenas y el grupo de 10. Ahorita le muestro. Tenemos en medio de cada grupo 2 lacitos. Igual en esta parte que tenemos aquí son 2 lacitos. Es este. Aquí se abrió, aquí se va a cerrar, aquí se cerró, aquí se va a abrir. Ahí está. Vamos a continuar con esta vuelta, que es la vuelta 9. Termino la vuelta 9. Tenemos los grupos de 10, los 2 lacitos. Aquí tengo los últimos 2 lazos. En este espacio se va a tejer el grupo de 10. Aquí está la vuelta 9 terminada con el grupo de 10. Vamos a repetir la vuelta 8, que son los lacitos de cadena. Vamos a tejer 3, 4, 5. Y aquí paso 1, 2 en el tercer punto, 5, paso 4, medio punto, las 5 cadenas y paso 1, 2 en el tercer punto, 5, 1, 2, 3, 4 en el siguiente. Aquí le muestro. Vamos a estar tejiendo un solo lacito arriba del grupo de 10. Y en medio de cada grupo aquí tenemos 3. Y aquí tenemos igual 3 lacitos. Y así vamos a continuar para terminar la vuelta 10. Termino la vuelta 10. Aquí tengo los últimos lacitos. Aquí voy a pasar 1, 2, 3. En este espacio, medio punto. El último lacito de 5 cadenas. Aquí en la tercera cadena. Y ahí está terminada la vuelta 10. Voy a empezar la vuelta 11. En este lacito voy a tejer el grupo de 10. En este lacito lo voy a tejer el grupo de 10 y en este van a estar 2 grupos aquí. Aquí lo voy a empezar y les muestro el avance que voy a tener en la vuelta 11. Aquí tenemos la vuelta 11. Este es el primer grupo de 10. Prácticamente esto se está repitiendo como esta vuelta, que es la 9. La 9, aquí está, esta es la misma. Se está haciendo la misma forma, solamente que con más puntos en este espacio. Aquí se unieron estos 2 grupos. En el lacito que tenemos aquí de la vuelta anterior está el medio punto. Ahí está
está hasta este espacio tejido. Hace una forma muy bonita. Esto a mí me emociona como usted no se imagina. Es algo tan bonito. Vamos a seguir para terminar la vuelta 11. Tengo terminada la vuelta 11. Aquí en este último lacito se tejió el grupo de 10. Vamos a empezar la vuelta 12. Le doy vuelta y deslizo 1, 2 y 3 solamente. Las 5 cadenas y paso 4, medio punto, esta es la vuelta 12. Vamos a tejer el medio punto en cada lacito. Aquí igual paso 2, medio punto, paso 4 y medio punto. Aquí paso 2 de este lado. Ahí está. Esta vuelta es la 12 de lacitos. Aquí va a empezar a cambiar desde la vuelta 12. Ya no va a ir hacia afuera el tejido. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a continuar para terminar la vuelta 12. Termino la vuelta 12. Aquí están los últimos espacios. Las 5 cadenas. Y aquí en el tercer punto, el medio punto. Y ahí está terminada la vuelta 12. La vuelta 13. Vamos a tejer el grupo de 10. Tengo las 3 cadenas. Doy vuelta. Tengo el grupo de 10. Voy a continuar. Es la vuelta 13. Medio punto en el lazo. Vamos a continuar hasta el siguiente grupo de 10. Aquí tengo 1, 2, 3 y 4 lacitos de 5 cadenas. Y en el siguiente punto se teje el grupo de 10. Aquí está el grupo de 10. El medio punto y en el siguiente espacio se teje igual el grupo de 10. Aquí está la vuelta 13. Tenemos los dos grupos de 10. Aquí se empezó y son 1, 2, 3, 4 lazos. Es lo mismo que tenemos sobre la cadena de base, 4 lazos. Esto significa que ya desde este espacio, desde la primera vuelta, se va a repetir. A partir de la vuelta 13, se repite la primera vuelta hasta que tengamos todo lo largo del tejido que se necesite. Ahorita les muestro la vuelta completa, la 13. Aquí está la vuelta 13 terminada. Ese es el último grupo de 10. Aquí la tenemos. Vamos a empezar con la repetición de la vuelta 2. Aquí está. Vamos a deslizar hasta este espacio y tejemos la vuelta 14 como la vuelta 2. Solamente lacitos. Y así nos vamos a ir repitiendo las vueltas hasta llegar a este espacio. Seguimos repitiendo las siguientes vueltas y ya les mencioné esto hasta que tenga lo largo del tejido que a usted le guste.
Tengo tejido hasta la vuelta 49. Solamente es una muestra. Usted va a tejer todo lo largo que necesite. Ya cuando tenga la medida, se va a tejer aquí en este lado la misma terminación de los lados que ya tenemos en la orilla. Se tiene que empezar la terminación del lado cuando estemos arriba del triángulo, así como tengo aquí la vuelta con estos dos grupos de 2. Estos son los mismos grupos. Estos dos son estos. Vamos a tejer esta misma forma del triángulo por separado. Cada motivo se va a tejer por separado. La mitad que nos falta aquí, la mitad que nos falta aquí y así. Vamos a tener 4 motivos porque es lo ancho que le coloqué yo a esta muestra. Usted le va a dar lo ancho que vaya a necesitar. Son solamente 6 vueltas que vamos a tejer en cada motivo por separado. Aquí vamos a ir viendo el tejido. Vamos a hacer estas 2 vueltas y estas 2 vueltas. Aquí doy vuelta para deslizar en forma regular. Deslizando. Es esta la que vamos a hacer. Las cadenas. Toda la vuelta la vamos a hacer de lacitos hasta llegar a este grupo. Este es el último lacito que se va a tejer. De aquí damos vuelta hasta este lado. Vamos a tejer la vuelta. Aquí empezamos el grupo de 10. El grupo de 10. El medio punto, las 5 cadenas y el medio punto. Y el grupo de 10 en el último lacito. Aquí tenemos 2 lacitos. Ahí está la vuelta. Voy a deslizar hasta este espacio. Deslicé y tengo 3 lacitos de 5 cadenas, el medio punto, doy vuelta y aquí se teje las 3 cadenas para tener el grupo de 10. Ahí está el grupo de 10, medio punto. Y el grupo de 10 en el siguiente lazo. Ahí tenemos 4 vueltas. 2 y 2 son 4, nos faltan 2 vueltas. Aquí voy a regresar dando vuelta y deslizando los primeros puntos. Ahí tengo las 5 cadenas. Empiezo con 3 cadenas y se teje el último grupo de 10. Aquí está el último grupo de 10. Se corta el hilo y ahí está un motivo. Así se van a ir tejiendo por separado cada motivo, que nos quedan 3 para terminar esta medida. Le voy a dar vuelta
Para tejer los lacitos de cadena los hacemos al lado revés del tejido y al lado derecho van los puntos altos. Le doy vuelta y anudo aquí. Dejo 3 en esta parte de adentro. Esta es la parte de adentro que va a quedar tejida. Aquí lo anudo. Y se va a tejer desde la primera vuelta, porque son 6 vueltas, este lacito de aquí hasta aquí. Es 1, 2, 3, 4, 5 lacitos de cadena, así como están aquí. 1, 2, 3, 4 y 5. Esta es la base para continuar y repetir. Desde esta vuelta que tenemos aquí de este grupo, vamos a seguir. Y así como empecé se empiezan los siguientes para tejerlo en esta misma forma. Aquí están terminados los 4 motivos en forma separada que se tejieron y ahí ya tenemos la orilla, se pierden las puntas y ya está terminada esta muestra que les estoy presentando. Voy a continuar para tejer en la cadena de base esta misma orilla con los 4 motivos para que los 4 lados tengan la misma terminación. Aquí en el lacito de la cadena de base voy a anudar el hilo para empezar la vuelta. Dejo las 5 cadenas. Este es el espacio de cadena, medio punto, 5 cadenas. En cada espacio de cadena vamos a tejer el medio punto. Aquí vamos a pasar este espacio, que es este mismo, y tejemos en este lacito para poder tejerlo tomando 2 hebras. Medio punto. Ahí está. Así vamos a ir tejiendo toda la vuelta hasta tener al final terminada la vuelta sobre la cadena de base. Ahí está terminada la vuelta. Voy a empezar dando vuelta al tejido y en este primer espacio voy a tejer el grupo de 10. El grupo de 10, medio punto, aquí tengo los 4 lacitos de cadena. El grupo de 10,
medio punto. En el siguiente espacio igual se teje el grupo de 10 y ahí le muestro para seguir los siguientes espacios y repetir esta misma forma hasta terminar esta vuelta. Aquí está terminada la vuelta. Estas dos vueltas son estas dos que tenemos aquí. Voy a empezar desde este espacio a tejer solamente este motivo separado, así como lo hicimos en el primer lado que se terminó, y de enseguida este motivo, y así vamos a tener los 4 motivos. Aquí están. Voy a continuar, le doy vuelta, deslizo. Aquí están los 5 lacitos. Regreso, así como tejimos los primeros motivos, para darle la terminación por separado a cada motivo, hasta tener un grupo de 10 al final. Ahí está la terminación del lado de la cadena de base. Ahí están los 4 motivos. Aquí tengo terminada la muestra. Esta es la parte donde se terminó y esta es donde se inició el tejido, la cadena de base, y al final está tejida la terminación de cada motivo. Espero que le haya gustado. Si es así, suscríbase, comparte el video, regáleme un like y aquí estoy para vernos el próximo. Gracias, un abrazo para todos. Bye bye.